Mi nombre es Mauricio Torres. Mi nombre se escribe Mauricio Torres. Gracias. Eso es para poderlo poner. Sí. Okay. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. ¿Y a dónde naciste? Yo nací en San José, en el área metropolitana de Costa Rica. Mi niñez básicamente fue en San José y ahí viví en la ciudad, básicamente entre el montón de gente, digamos, la concentración de personas. Y fui a la escuela convencional y al colegio convencional. Era como un tipo de vida de ciudad normal, digamos. Y más adelante, bueno, decidí estudiar en la universidad, aunque siempre me ha gustado hacer otras cosas también. Entonces he sido muy multifacético, pero básicamente sí fui como a la educación convencional hasta la universidad. ¿Y qué otras cosas hiciste, digamos, aparte de estudiar en la universidad? Paralelamente, hiciste otras cosas. Bueno, cuando estaba terminando el colegio, yo empecé a interesarme por el arte, el movimiento. Inicialmente fue la danza, entonces empecé como a hacer distintas formas de baile, a llevar clases. Era algo como, digamos, recreativo, algo que no lo estaba viendo en el momento como para un futuro así profesional ni nada. Pero sí me interesaba así el mundo del arte y también hice un poquito de música, no mucho, estuve en clases de piano, pero me interesaba siempre. Y ya cuando estaba en la universidad tuve un poco un conflicto ahí porque yo estaba estudiando, pero al mismo tiempo quería hacer arte y yo seguía haciendo danza y después acrobacia. Y siempre me interesó esa otra parte, entonces como que siempre estuve haciendo las dos cosas. Y organizaba mi tiempo para poder hacer la de las dos, digamos, pero si no me podía enfocar en, o sea, no hay manera de enfocarse en las dos, entonces al menos durante el estudio me enfoqué en terminar la universidad. Y sí, más bien al terminar la universidad fue que más bien volví la tortilla y más bien ya no quería ya estar haciendo lo que convencionalmente se hace un profesional, la verdad, y más bien quise explorar el arte otra vez y entonces volví a las artes del movimiento y después empecé a hacer otras cosas como yoga y sí, por ahí. Gracias. ¿Cuándo y por qué llegaste a Palo Seco aquí? Específicamente a Palo Seco. Sí. Okay. Yo llegué específicamente a Palo Seco hace año y 8 meses, más o menos. Llegué porque encontré que estaba en venta una propiedad por aquí y vi unas cuantas fotos y me pareció bonito y no tenía idea de Palo Seco, pero quise venir a ver el lugar y cuando lo vi me gustó mucho. Perdón, ¿era cuándo y por qué? Okay. Sí, entonces cuando vi las imágenes me gustó, entonces quise venir a verlo y me atrajo mucho, digamos, me atrajo mucho el lugar, que siento que es un lugar que no es tan lejano como otros lugares y al mismo tiempo es como bien aislado y nada concurrido. Aquí está muy lejos de la principal uno y no es un lugar así como que, ¿cómo se diría? Sí, concurrido de mucha gente y eso me gusta, que está como alejado y un poco acercándose hacia la montaña y al mismo tiempo está relativamente cerca de la principal, relativamente. Calle principal. De la carretera principal, caminando uno puede ir y tomar el bus a Puerto Jiménez y entonces es algo accesible. Porque por ejemplo a mí me encantaba karate, me encanta karate, pero karate es un lugar que es muchísimo más difícil, es demasiado lejos. Aunque me encanta eso, pero definitivamente Palo Seco lo vi como un punto medio, por así decirlo, porque tampoco quería estar como en el centro de Jiménez, que ya es casi como la ciudad de aquí, por ejemplo, por decirlo así. Pero sí, Palo Seco es como un pueblito que está como escondido, alejado y al mismo tiempo un poco más accesible, sí. La península de Osa la conozco hace casi 6 años. Fue la primera vez que vine y la verdad no conocía antes. Vine solo por un tema laboral, por un periodo corto, pero lo vi y me encantó y me empecé a involucrar un poco más.
de alguna manera me empecé a involucrar con karate, un lugar que se llama Finca Exótica, que hay ahí. Entonces como que venía de San José, estaba ahí, trabajaba un periodo ahí y volví a San José. Yo vivía en San José, pero ya empecé a tener relación con este lugar y ya me empezó a entrar la idea de quererme venir a mover, de querer moverme por acá. Y de hecho yo, antes de venirme a Palo Seco, hace año y 8 meses, me vine a vivir a Puerto Jiménez hace ya casi 3 años. Pero sí, eso fue en un apartamento en Jiménez y era como ir viendo qué podía ir conociendo y explorando en términos de dónde vivir y laboral y así. Pero sí, entonces yo conocí la zona hace 6 años, me moví a Puerto Jiménez hace casi 3 años y después ya en Palo Seco hace año y 8 meses. ¿Has recibido alguna educación técnica o aprendido de algún oficio de manera informal? ¿Informal? Sí. Sí, como fuiste a la universidad y sacaste otras cosas. Es una pregunta, ¿no? Sí, bueno, de la parte formal, la licenciatura de universidad, de ingeniería, y de la parte, por así decirlo, informal, por ejemplo, me formé como instructor de yoga, esa es una. También llevé un curso de permacultura, que eso es un periodo más corto, pero igual es como una formación. Y bueno, no, cursos en línea cortos que no siento que tengan tanta validez, pero que le han enseñado algunas cositas a uno. ¿Cuáles dirías que fueron las mayores dificultades para estudiar? Por ejemplo, transporte, recursos, dinero. Cuando yo estaba estudiando en San José, la verdad es que viviendo allá es un poco más accesible en términos de que uno está más cerca. Digamos, si lo comparo con un lugar como este, que es mucho más lejos, ¿verdad? Aunque igual realmente en San José el transporte es algo que es terrible y para mí es una dificultad, aunque comparándola con una persona que vive en la península de Osa, obviamente todo es más cerca, entonces se hace más posible. Pero sí, para mí, ya que lo mencionamos, el transporte, a pesar de que uno está cerca ya en San José, es terrible, es una penuria ahí, moverse también, las presas y todo eso. Pero definitivamente es más accesible porque sí, estando uno en la ciudad, están las universidades ahí cerca y sí, entonces eso sí lo facilita a uno. Entonces realmente dificultades también, no sé, bueno, económicas puede ser dependiendo de a dónde uno estudia. Pero porque sí, en mi caso yo tuve la bendición de que pude entrar a una universidad pública, entonces lo que se paga realmente es algo casi que simbólico, bastante accesible. El que no logra entrar a una universidad pública tiene que considerar una privada, que a veces es demasiado caro y la verdad para muchas personas no es posible. Entonces, bueno, yo tuve un poco esa ventaja de que lo logré. Tras mucho esfuerzo, ¿verdad? No fue fácil, pero entré a la universidad pública, entonces económicamente para mí fue accesible. Sí. Okay, para su familia, ¿tienes hermanos? ¿Puedes contarnos sobre su familia y sus padres, hermanos? ¿Y estás cansado o casado? Cansado tal vez. ¿Y tienes hijos y algo como así? ¿Hijos? ¿Cómo contar a tu familia? Bueno, mi familia, la familia en la que yo nací, yo me crié con mi madre y mi padre y éramos 4 hermanos. ¿Y eran hombres, mujeres, mayores que vos, menores? 4 hermanos, 3 hermanos hombres, o sea, somos 4 hombres. Y yo actualmente soy soltero y no tengo hijos ni pretendientes. Yo no tengo familiares cerca de la península de Osa realmente. Mi padre me visita mucho porque el proyecto en el que estoy es mucho con él, entonces él visita, pero él vive en San José también y la verdad es que mi familia es de San José. ¿Cómo es tu relación con Palo Seco y esta comunidad? Bueno, yo desde que llegué conociendo absolutamente a nadie y poco a poco he ido conociendo a algunos vecinos, ¿verdad? El señor de esta propiedad, Francisco, y don Gerardo y doña Francisca del frente, y bueno, ahora el del lado de allá es una señora canadiense, entonces los conozco.
no diría que tengo una gran amistad todavía. Tal vez con don Gerardo hablo, cuando me lo topo hablo ahí bien, siempre lo saludo. Sí, por ejemplo, cuando voy a la pulpería ahí saludo a la gente, a doña Antonia y a don Leo y la hija Verónica. Y entonces tengo una relación de que los conozco y saludo. Y bueno, están también las señoras de allá, doña Benedicta y Flor y Francisco, que ayudó aquí en este proyecto un tiempo. Entonces conozco un poco acá, también don Gerardo, el que tiene siembros y que va a la feria. Entonces sí conozco un poco la comunidad y por supuesto que aspiro a conectar cada vez más y me encantaría, yo con lo que estoy haciendo me encantaría poderle dar trabajo a mucha gente, aunque bueno, de momento cuesta mucho porque apenas estoy empezando y más bien está uno ahí sacrificándolo todo, ¿verdad? Pero a mí me encantaría, por ejemplo, yo voy a ocupar cocineras y así, entonces yo hasta le he dicho a Benedicta y a Flor y así que algún día ojalá que se pueda así. Y bueno, a Francisco también estuvo aquí, estuvo trabajando aquí y actualmente don Olman también que vive aquí. Entonces sí, mi aspiración es cada vez conectarme más, aunque ahorita de momento es mucho solo de los que los conozco nada más. ¿Percibes que la comunidad ha cambiado de alguna forma desde que llegaste ahorita? Bueno, yo sinceramente lo que he conocido se ha mantenido parecido, no he visto muchos cambios, también tal vez porque no me he involucrado tantísimo más íntimamente, entonces realmente no he notado muchos cambios. ¿Y cuáles son algunos retos de vivir en Palo Seco y cuáles son algunas cosas que te gustan lo más de vivir aquí? Bueno, hay una cosa que alguna gente ve como reto, pero que a mí me gusta realmente, y es que aquí no hay señal. A mí eso me gusta. Yo entiendo que haya gente que esté deseando que haya señal, pero a mí me gusta que no haya señal. Entonces, lo entiendo que se puede ver como un reto. Como dije ahora, Palo Seco es un poquito alejado, eso puede ser un reto en cierto sentido. Yo tengo la ventaja de que tengo mis bicis eléctricas y moto y bueno, y el carro también, entonces tengo acceso a salir al pueblo y así. Para alguien que tal vez no tiene vehículo, tiene que caminar los 2 kilómetros, eso puede ser un reto, ¿verdad? Hay cosas que yo más bien las veo muy ventajosas, por ejemplo, que haya una pulpería aquí en un pueblito tan alejado y todo, me parece que es algo muy bueno, lo hace muy accesible, entonces más bien, lejos de reto, más bien como una oportunidad lo veo, que hasta pulpería hay aquí adentro. Tal vez el reto, un reto importante, hablo mucho como de la comunidad, no tanto de mi caso personal, pero trabajos, ¿verdad? El caso laboral, siento que aquí no es tan fácil para la gente que vive aquí. De hecho, para mí, trabajar como afuera, aquí es un poco imposible, tendría que ir lejos, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez en la parte laboral y sí, bueno, el asunto de que uno tiene que ir a La Palma o a Puerto Jiménez a comprar sus cosas. Nuevamente, pienso que no es tan imposible, se puede ir, pero tampoco es que sea tan ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Y puedes contarnos sobre su trabajo ahorita aquí? Bueno, yo laboralmente soy como muy multidisciplinario, hago muchas cosas. Ahorita ayudo a una empresa desarrolladora que hay aquí con trabajo desde la casa en línea, entonces es un trabajo pequeño, pero me ayuda con cierto ingreso. Yo también soy profesor de yoga, entonces a veces me llaman de algún hotel o algún grupo. No es algo así que hago todos los días ni siempre, pero es un extra también. A mí también me gusta hacer pan y vendo pan. También a veces he trabajado en producción de video. Ahorita actualmente no lo estoy haciendo mucho, pero son cosas que hago que me dan cierto extra, cierto ingreso, cierta ayuda económica. Eso en cuanto a la parte laboral, ¿verdad? De cómo trato de sostenerme. Y actualmente estoy haciendo este proyecto aquí en esta finca. Es un proyecto en conjunto con mi padre. Mi papá me está ayudando, es junto con él, entonces recibo ayuda de él. Y sí paso gran parte de mi semana, de mis horas, de mis días aquí. Estamos por el momento remodelando la casa, que es una casita muy vieja, entonces estamos mejorándola. Y poco a poco estamos haciendo algunas cabañitas, arreglando los senderos. Esto va paso a paso, pero sí estamos como preparando esto para que sea
un negocio, básicamente, para hospedar gente, para trabajar con turismo, para hacer actividades. Y bueno, como yo soy profesor de yoga, me gustaría hacer un espacio, ¿verdad? Una plataforma de madera donde en un futuro se puedan hacer clases y retiros. Y entonces esa es como la visión y poco a poco la estamos construyendo. Tomará el tiempo que la vida quiera que tome, pero estamos en eso constantemente avanzando. Y si hay algunas plantas que sembras, ¿vendes estos o solo para consumir? Okay. Bueno, aquí en este terreno hay siembros, pero no es que yo me dedique a sembrar, sino que hay muchos árboles frutales. Tengo una pequeña huerta a la par de la cocina donde agarro algunas hojas. Sí hay árboles de aguacate y de mango y hay muchos plátanos y bananos, entonces todo, y muchos cocos, muchas pipas. Todo esto lo uso mucho para consumo propio, aunque por ejemplo a veces, bueno, voy a la feria y vendo, a la feria de Puerto Jiménez y vendo mis panes, y a veces he llevado plátanos deshidratados que son cosechados aquí, entonces un poquito, sí, pero tampoco es que me dedique a hacer plátanos, tampoco, ¿verdad? Nada más que sí trato de aprovechar. Y sí, hay algunas otras frutas, arazá y guanábana, más que todo eso para consumo propio, sí. Y el uso que le quiero llegar a dar es un uso muy de turismo, pero aún no está funcionando así. De momento estamos como preparando el jardín y aprovechando lo que se puede de frutas y cosas que nos dé la tierra, pero de momento es más mantenimiento del lugar. ¿Y hay plantas medicinales aquí o no sé, no sabes? Pues algunas cuantas, porque hay por ejemplo, bueno, albahaca y orégano y este tipo de plantas que a veces pueden verse medicinales. Incluso esto de noni, yo no lo aprovecho tanto, pero hay algunos así que son vistos medicinales, pero tampoco soy muy experto, entonces también no sé decir con certeza. Creo que hay, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue. Para test, Juanilama. Juanilama. Y ahí había otra, se me fue el nombre. Bueno, pero hay algunas hojitas y cosas que están aquí sembradas, pero sí, también no es que yo me dedique a sembrarlas, ¿verdad? ¿Y en tu tiempo libre qué haces? Bueno, es una pregunta difícil de responder para mí, porque ahorita qué difícil es para mí tener tiempo libre. O sea, prácticamente nunca tengo tiempo libre, porque cuando termino de trabajar siempre hay algo que hacer. Entonces realmente incluso llega el domingo y me pongo a lavar ropa y a ajustar algo de las bicicletas, y es muy difícil para mí tener tiempo libre. Pero por ejemplo a mí me gusta tocar el charango, entonces si encuentro un ratito para practicar, hago eso. O si puedo ir a la playa, que realmente me ha costado estos últimos meses ir a la playa, pero si puedo ir a la playa, me encanta ir a la playa. Pero sí, mi tiempo libre ahorita es bien limitado. ¿Y cuál es tu visión para el futuro de Palo Seco? Ok, voy a expresar mi visión de Palo Seco justamente como yo aspiraría a que se desarrolle, a que sea, ¿verdad? Porque en realidad el camino depende mucho de las decisiones que se tomen, tanto colectivamente como las que tome uno también. Pero yo tengo la visión de que Palo Seco sea un pueblito que puede surgir y que se puede desarrollar, pero de una manera más sostenible, y no tan que de repente aquí hay edificios y demasiadas casas, sino que sea un lugar siempre que sea rural, pero por ejemplo que sí hayan ciertos lugares de turismo, como estamos cerca de donde empieza la montaña hacia Corcovado. Yo aspiro a que este lugar tenga mucho que ver con turismo. Y no sé, puede ser que haya algún restaurantito o cosas donde la gente pueda ir, venir, visitar y sí, participar activamente como con la comunidad y ayudar a la comunidad, pero que siempre se mantenga como un lugar tranquilo y no tan concurrido, porque realmente los lugares concurridos pienso yo que no terminan en muy buen resultado. Entonces yo la verdad desearía que no llegue a ser tan concurrido, pero que sí sea un lugar turístico de visita y que pueda estar activo.
bueno, ¿y dónde te ves en su propio futuro y cuáles son algunas metas que tienes? Bueno, yo me veo teniendo este lugar ya listo, digamos, de aquí a 5 o 10 años, como que ya esté bastante desarrollada las cabañas y, por ejemplo, que en la temporada alta esté bastante activo y hayan siempre huéspedes y esté, por ejemplo, la cocina siempre haciendo comida saludable, que es lo que me gustaría mucho ofrecer, y también clases de yoga y que esté muy activo. Entonces yo me veo mucho como, bueno, como el profesor de yoga sí, pero como manejador del proyecto, ¿verdad? Teniendo que la cocinera o el chef o quien esté haciendo todo rico y bonito, y los que son de mantenimiento que estén dejando todo bonito. Entonces yo como siempre estar al tanto de que todo camine bien, y sí, siendo posible para mí, bueno, sostenerme a mí, mi economía, y también ayudando a otra gente a trabajar y a desarrollarse, sí. Y para terminar, ¿hay algo más que quieres compartir con la audiencia del video? Algo como así. Ok, a mí me gustaría compartir que nosotros como costarricenses, no solo Palo Seco ni la península en general, pero bueno, mucho referido aquí, deberíamos saber reconocer el valor que tiene este lugar y esta tierra y este clima y este lugar, porque a veces creemos que el valor de un pedazo de tierra es solo los millones que cueste. Entonces tome el lugar y deme los millones, y realmente el lugar puede ser que vale muchísimo más que esos millones que uno está recibiendo. Y en Costa Rica está pasando mucho, y en la península está pasando mucho, que gente local nada más decide vendo, y entonces recibe un cierto dinero que tal vez lo satisface por un tiempo, pero a la larga están vendiendo lo que realmente tienen, lo valioso que tienen. Entonces yo pienso que es bueno que nos empoderemos y que reconozcamos el valor que tiene este lugar y el valor futuro que puede tener, el gran potencial que tiene para de verdad trabajarlo y ponerle ganas a tener una visión de que esto puede generar económicamente, y que haga que la gente tenga propósito, y no nada más que el terreno esté ahí como sin hacer nada, porque tiene mucho valor. Entonces me parece importante como eso, que sepamos ver el valor y el oro y lo muy valioso que es aquí sin dejarlo ir, porque al final viene alguien tal vez de afuera que para él es más fácil nada más adquirirlo, y más bien termina sacándole valor a esa otra persona, que para esa persona está bien y puede, excelente, pero al final es más desde el lado del costarricense no dejarlo ir tan fácil. Muchísimas gracias, es todo. Muchas gracias por ahí. Gracias.